Ups. Ya. Entonces, como dije, esos son los valores que definen el rango, el valor mayor, el upper range value, y el valor menor. También se puede caracterizar un instrumento por lo que se conoce como el span. Entonces el span sería equivalente al recorrido. Si esto lo dibujamos en una recta, tendríamos que un instrumento, supongamos, como está en este ejemplo, que mide temperatura. Se da cuenta que aquí está el 0 y este está midiendo desde los menos 20 hasta los 100 grados Celsius. El menos 20 sería el LRB, menos 20 grados Celsius. El URB, el upper range value, sería más 100 grados Celsius. Ya que dice que el span es la diferencia algebraica, o sea, la recta. ¿Entre quién? Entre el valor mayor menos el valor menor. Si hacemos eso, serían los 100 menos el valor menor, que es menos 20. Por lo tanto, el span para este instrumento es de 120 grados Celsius. Ahora, si eso mismo lo vemos de forma gráfica, es solamente tomar el recorrido. Si nos paramos en este punto y vamos hasta el punto final, nos da que la distancia que tenemos acá es de 120 grados. Ese es el concepto de span. Entonces, al final, estos tres conceptos están entrelazados, lo que es el valor menor, el valor mayor y el valor del span. Ahí hay distintos ejemplos al respecto. Siguiente. Ahora, instrumentos vamos a encontrar un montón. Y un concepto que manejamos habitualmente, pero no siempre lo manejamos de la forma correcta en nuestra vida diaria, es el concepto de los errores de medición. En el caso de la instrumentación es uno de los puntos críticos y que marca una diferencia entre distintos tipos de instrumentos. Entonces, la definición formal de error se da en función de la exactitud. Cuánto más exacto es un instrumento, o podríamos decir cuánto menos error tiene, que sería el complemento para llegar a 100%. Un instrumento que es el 99% de exacto tiene 1% de error porque es el rango posible de datos. Entonces, el error ¿ya? Se define mediante la exactitud, ¿ya? Y se define como el porcentaje de disconformidad, aquí está el concepto de error, disconformidad, diferencia, ¿cierto? De un valor indicado. Este valor indicado es el valor que nosotros estamos midiendo. Valor indicado, entre paréntesis, el valor medido en este caso, frente a un valor ideal. El concepto de valor ideal se conoce como en metrología, como un valor patrón. Entonces, ese es el concepto de error del instrumento, es cuán diferente en nuestra medición respecto a un valor patrón. Ese valor patrón generalmente se calibra o se contrasta en fábrica cuando se diseña el instrumento y uno puede pedir cuando compra un instrumento que venga con su certificado de calibración. Generalmente los vendedores lo incluyen con un costo adicional, por lo que implica hacer una contrastación, una calibración, y eso te da seguridad de cuánto es la desviación, cuánto es la diferencia que tiene ese instrumento respecto a un patrón conocido, como dice acá. Ahora, eso también se puede hacer y se debe hacer cuando ya el instrumento se ha usado durante un tiempo. Generalmente estos certificados de calibración, de contrastación, duran un año, a lo mucho 2 años, por lo que es necesario, más recomendable, pero ultra necesario, tener la instrumentación con un nivel de trazabilidad desde el punto de vista de su exactitud adecuado.
por lo que se debe hacer la contrastación o la calibración según corresponda para tener certeza del porcentaje de error que tiene nuestro instrumento. Ahora, el porcentaje de error se puede expresar de distintas formas, ¿ya? Por ejemplo, se puede expresar como un porcentaje del span. Entonces, claro, aquí ya estamos anillando este concepto con el concepto anterior. Entonces, como decía, se puede expresar como un porcentaje del span. ¿De qué depende eso? Bueno, depende del fabricante nomás. Otro muy común, este digamos que es más rebuscado. Muy común sería en unidades de la variable medida. Supongamos que estamos en un instrumento que mide temperatura y nos indica que el error es de más o menos 1 grado Celsius respecto del valor que se está midiendo. Otra forma bastante común es que el porcentaje de error se dé en función de la lectura. ¿De la lectura de quién? Cuando tenemos instrumentos que tienen más de un rango, que eso se nos dé en porcentaje de la lectura de ese rango en particular. También podría ser como un porcentaje del, en vez del spam, del URL, también más rebuscado, o podría ser en un porcentaje de la longitud de escala, que es bastante similar a lo que es la lectura. Estos son como los valores, porque el valor de lectura tiene una relación con la escala. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que veamos cómo incide estos posibles errores en el valor final, este porcentaje de error en el valor final, y lo importante que es escoger un instrumento con la escala adecuada, donde la escala adecuada va a ser aquella que genere el menor error posible en términos absolutos. Entonces vamos a abrir la pizarrita, después volvemos acá. Ya. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Entonces, supongamos que tenemos un instrumento para medir, en este supuesto, ahí está la lista. Este sería un ejemplo. Supongamos que tenemos un típico instrumento eléctrico que se conoce como un multitester, o también se conoce como un multímetro, que generalmente miden voltaje, corriente, resistencia, capacitancia, etcétera. Miden varias variables, de ahí la multimedidas. Y para cada una de ellas, vamos a hacer el caso de voltaje, adicionalmente disponemos de rangos. Por ejemplo, en el caso de voltaje, vamos a decir que este instrumento dispone del rango de 0,00 hasta 2,00, de 0,0 a 20,0, 0 hasta 200,
y de 0 hasta 2000. Donde los valores que están a este lado serían los L, RB, los valores menores del rango. Los que están a este lado serían los valores mayores, los upper range value. Entonces, cuando vemos un instrumento que tiene estas características, esto aplica también si es que el instrumento tuviese solamente un rango, si fuera una única escala. Las primeras cosas son, por ejemplo, las cifras significativas que tienen estos instrumentos. Por eso en todo o en cada uno de ellos he colocado 4 cifras y lo que he ido moviendo son, si se fijan de alguna forma, las potencias o las comas. De tal forma que siempre el instrumento tiene 4 dígitos o cifras significativas para mostrar. En este caso, se puede decir que son de 3 cifras y media, porque el cuarto valor va a tener 0 o 1 o 2 solamente. Eso en instrumentación sería un instrumento de 3 y media cifras. Pero ahora lo que estamos tratando de analizar va a ser el error. No sé. Podríamos expresar el error de múltiples formas. Vamos a partir diciendo, por ejemplo, que el error es de el más menos 1% para cualquiera de los rangos o escalas de medición. Y lo que tenemos que hacer ahora es determinar cuánto va a ser nuestro error respecto del valor que estamos midiendo y si la medición es de buena o mala calidad. Entonces, vamos a suponer que el valor que queremos medir, el valor a medir, es aproximadamente, pensemos que es 18 volts. Vamos a colocarle letra a estos rangos, rango A, B, C y D. Inmediatamente, analizando el valor y los rangos disponibles, diríamos que el rango que queda eliminado a priori es el rango A. El rango A queda eliminado. ¿Por qué? ¿Qué pasaría qué indicaría el instrumento si nos situamos en el rango A y conectamos a medir? ¿Qué creen que aparecería en la pantalla del instrumento? Fuera de escala. Valor máximo. Podría aparecer ahí justamente algunas de las dos alternativas que acaban de decir. Estoy escuchando súper bajito. ¿Tengo algún problema aquí? Claro, podría aparecer el valor máximo, que sería 2,000, lo que nos generaría un error gigantesco, porque uno podría asumir que está en 2, o lo otro que aparece es esto, si lo han visto alguna vez en un instrumento. Aparece las letras OL, o algunas veces aparecen puro 0 o una línea al centro. ¿Le ha pasado alguna vez que han medido OL en un instrumento? Mi tester es chino, profe, no trae OL, es demasiado barato. Bueno, pero al final, con el display de 7 segmentos, el display de 7 segmentos es ese cuando sale el numerito. Es así, entonces son 7 líneas. Si yo prendo esas líneas, ahí armo una O y ahí arma la L. Así que ahí fue el fabricante que no quiso nomás entregarle esa información, pero la podía haber generado, yo creo, gastando 0 yuanes más, como es chino, yuanes. Yuanes y yuanes. Cuando el instrumento dice OL, bueno, que generalmente es cierto, es un instrumento ya de una calidad de mediana a superior, significa que te está indicando el instrumento que está overload, que está sobrecargado, o que el valor que estamos midiendo está fuera del rango, indicándote que el valor es más grande. Así que eso podría ser alguna de las alternativas, o que el instrumento no emita algún sonido, o la pantalla que sin valores. Esa es alguna de las alternativas. Así que el rango A para la casa. El rango A, un árbitro paraguayo. Lo vamos a mandar para la casa.
Entonces ahora, si analizamos posibles valores de lectura, en el rango B podríamos medir perfectamente, ¿cierto? En el rango C podemos medir y en el rango D también podemos medir. Ahora la pregunta sería, ¿cuál de los tres rangos es el más adecuado? El B, ¿o no? Uy, De 0 a 20. el de 0 a 20 me están diciendo. Debiera ser. El rango más adecuado va a ser aquel rango que nos permita utilizar de mayor forma el espectro de valores posible. Esto es más fácil de entender si asumamos que esto, en vez de ser un instrumento analógico, o sea, digital, del display digital, hubiese sido un instrumento con alguna de estas escalas de aguja, un instrumento de un cuadro análogo, en que aquí hubiéramos tenido una flechita ahí moviéndose, y aquí hubiera estado la grabación. Entonces, claro, si vamos a un instrumento que es de 0 a 2000, aquí vamos a tener 2000, por acá serían 1000, supongamos que acá está 200, por lo que el desplazamiento para 18 va a ser casi ínfimo. Entonces, la calidad de la lectura va a ser malísima. Vamos a poder tener lo que se conoce como error de paralelaje, con cómo interpretemos la medición, en este caso de la aguja respecto de la escala graduada que está detrás, etcétera. Y ese efecto se va a ir aminorando en la medida que, para el caso final, en vez de 200, de 2000, aquí va a ser 20, vamos a poder generar una mayor deflexión de la aguja, por decirlo de alguna forma. Ahora, si esto lo analizamos desde el punto de vista del error, lo que tenemos que hacer es calcular el error para cada uno de los rangos. Entonces, este error de 1%, más o menos 1% por cada escala, nos dice que en el rango de 2000, el error posible sería de más o menos 20 volts. En el rango de 200 sería de más o menos 2 volts. Y en el rango de 20 sería de más o menos 0,2 volts. Si se fijan, nosotros queremos medir 18. Si usamos este rango, el error posible podría, de hecho, es mayor que el valor a medir. Por lo tanto, la calidad de la medición ahí es pésima. No hay, es muy mala la calidad de medición. El instrumento podría indicar algún valor, claro, pero estamos dentro de lo que el fabricante nos indica que es un error posible. El fabricante nos está diciendo, en el rango de 0 a 2000, yo que he calibrado este instrumento, tiene un error de 1%. Entonces, si usted coloca un valor de 1800, en realidad podría ser 1780, 1820, más o menos 1% de full scale, por ejemplo, más o menos 1%, vamos a decir, de full scale de plena escala, como generalmente está definido los instrumentos. En 18 ya disminuye notablemente el error, pero igual de 2 sobre 18 es un error relativo de alrededor del 11%, bastante significativo. 0,2 sobre 18 sigue siendo un error significativo, pero ya es más manejable. Y de estos 4 posibles escalas de medición es la que conviene más, porque es la que nos genera el error más pequeño, que es lo que estamos buscando. Porque el instrumento de por sí tiene error, tiene una diferencia, no mide exactamente. Todo instrumento tiene una diferencia. Los instrumentos tienen clases, como un instrumento típico, entre comillas, de terreno, 1% de error es aceptable. Tenemos instrumentos que se usan, por ejemplo, para conceptos de facturación, donde se 0,2, 0,1% de error, cuando el instrumento es el encargado de realizar la medición para cobrar. Entonces ahí el error es inadmisible.
tiene que ser lo más pequeño posible, de tal forma que lo que estemos cobrando no tengamos un perjuicio ni a favor ni en contra. Podríamos cobrar, imagínense, un 1% de más, un 1% de menos. Cuando hay negocios que tienen márgenes de utilidad bajos, estar regalando, perdiendo el 1% puede llevar a un negocio a la quiebra. Y tenemos instrumentos que son del tipo patrón, tienen errores, digamos, menores al 0,1%, iguales o menores al 0,1%, errores muy pequeños, de tal forma que el valor ideal es casi, estamos dentro del valor ideal en cualquier momento que medimos. Si eso lo llevamos a costos, al valor de cada instrumento, nos vamos a dar cuenta que también ese de pasar de 1% a 0,2, 0,1%, ya menor que 0,1%, es como el costo va aumentando en base 10. Podemos aumentar de un instrumento, en el caso de estos multímetros, como decían, de estos baratos de 20, 30 mil pesos, un instrumento ya de mediana calidad, 200 mil pesos, y un instrumento patrón de alta calidad puede costar fácilmente 2 millones, 4 millones de pesos. Ahora, el uso que vamos a dar también tiene que justificar ese peso. Un instrumento patrón no es un instrumento para andar trayendo, por ejemplo, en la maleta y sacarlo a labores de mantenimiento. Ese instrumento es para tenerlo en el taller y que ese instrumento a mí me sirva para contrastar los que salen a taller, los que salen a terreno, de tal forma que ese me sirve a mí como patrón y con ese yo voy revisando que los otros instrumentos marquen bien. Y cuando yo tengo que mandar a calibrar, yo puedo mandar a calibrar ese instrumento que para mí va a ser mi patrón. De tal forma que ese es mi referencia. Y después mis instrumentos yo los contrasto contra mi instrumento de referencia, el que generalmente se tiene que mantener, o sea, no se usa para mediciones rutinarias, se usa solamente para contrastar otros instrumentos en lugares con, ojalá con temperatura, humedad controlada, en lugares secos, en lugares limpios, sin humedad, para que ese instrumento mantenga sus características por la mayor parte del tiempo. Los instrumentos electrónicos se van deteriorando por el paso del tiempo, los chips van sufriendo daños por temperatura, por humedad, y van perdiendo sus cualidades. Entonces eso es sí o sí lo que sucede en el tiempo. Y para tener un buen sistema de control, tenemos que medir bien y tenemos que conocer el error. De ahí la importancia que tiene este tema. Este tema, hay empresas que solicitan que los instrumentos, por ejemplo, de empresas colaboradoras, contratistas, estén contrastados, presenten sus certificados de calibración de tal forma que se pueda verificar que lo que están midiendo está midiéndose de forma correcta y por lo tanto los valores que se entregan sean los adecuados. Así que no hay que confiarse porque el instrumento costó una cantidad significativa de dinero 10 años atrás a que el día de hoy está midiendo bien. Lo correcto ahí es tener un instrumento certificado o a lo menos contrastado contra uno certificado, de tal forma que conozcamos el error. Y como se mostró en la lámina, cómo se calcula el error o cómo se expresa el error puede ser en algunas de esas magnitudes. Si aquí el error hubiese sido más o menos 1 grado o más o menos 1 volt, da lo mismo la escala porque el error es constante. Entonces, también dependiendo de cómo se exprese la magnitud del error, cambia mucho la calidad de un instrumento. Vamos a guardar la imagen y se comparte. Ya. Ahí se la envié por el chat. Así que nos volvemos a la presentación. Otras características típicas de los instrumentos ya son datos, podríamos decir, de la metrología propiamente tal. Existen instrumentos que tienen zona muerta. ¿Qué significa? Que el instrumento tiene un rango posible de valores, pero requiere cierta señal, cierta excitación para empezar a medir. ¿Qué implica? Que aunque el rango sea de 0, por ejemplo, a 100, el instrumento entre 0 y 5 no mide nada. Y cuando el valor supera 5, recién empieza a medir. ¿Por qué? Porque requiere acumular cierta energía y después empieza a medir. Entonces, claramente un instrumento de eso me sirve, sí, pero no para medir de 0 a 5. Lo utilizaré para medir 50, 60, 80, 100, de tal forma que nunca que quede el valor que quiero medir
dentro de la zona muerta, porque no voy a tener lectura. De hecho, yo en el laboratorio tengo unos instrumentos para medir voltaje que empiezan a medir en los 16 volts. Miden hasta 690, pero entre 0 y 16 miden 0. Y ya cuando pasa a 16,1, marca 16,1 con un pequeño error. El error es bastante pequeño, pero tiene este problema, que tiene una zona muerta. Eso depende del fabricante en este caso, y uno debe conocer estos datos al comprar el instrumento. Otro concepto que se tiende a confundir mucho con exactitud es el concepto de precisión. En el día a día, a todos nos pasa, utilizamos ambos conceptos como sinónimos, y no es así. La precisión de un instrumento y la exactitud son temas totalmente independientes. Un instrumento es preciso cuando, si se realizan múltiples mediciones, cada respuesta es muy similar a la anterior, por lo tanto los valores se parecen, lo que no implica que ese valor pueda ser erróneo. Ejemplo, supongamos que estoy midiendo 100, ese es mi valor patrón, y mi instrumento marca la primera medición 90, la segunda 89,9, la tercera 90,1, la cuarta 90,01. ¿Se fijan? Todos los valores son muy parecidos y tienden a tener un punto central en 90. Por lo tanto, ese instrumento es bastante preciso. Y si yo a lo mejor realizo 40 mediciones y grafico eso, me va a dar una distribución normal centrado en el 90 y con una desviación estándar pequeñita, de tal forma que la mayor parte de valores está muy cercano a 90. Ese instrumento es preciso, pero no necesariamente exacto, porque de 90 a 100 hay una diferencia de un 11% aproximadamente, redondeando, ¿cierto? Entonces, ¿me sirve un instrumento que sea preciso? ¿Cómo manejarían ustedes ese caso cuando tienen un instrumento que es preciso, que es consistente al medir, marca siempre lo mismo, pero tiene cierto error? ¿Qué es preferible? ¿Un instrumento preciso, un instrumento exacto o un instrumento que sea preciso y exacto? Debería ser dependiendo de lo que se quiera medir, pues los requerimientos del trabajo. Porque si estoy trabajando con un equipo que tiene grandes márgenes de error y que es que lo acepta, no está con nada con tener un equipo que sea preciso. O sea, recordemos que preciso significa que si yo mido 10 veces, las 10 veces da un valor muy similar. Por lo tanto, un instrumento siempre debe ser preciso. Lo que no me sirve es que si yo, por ejemplo, mido, la primera medición marque 80, mido nuevamente, marque 90, mido nuevamente, marque 97, mido nuevamente, marque 82. Entonces, al final, ¿con cuál valor me quedo? Si todas las veces me dio distinto. Ahí el instrumento me hace dudar y no sé cómo controlar porque hay una variabilidad de los datos muy amplia. Como usted dice, a lo mejor para algunos casos se puede aceptar un error. Ojalá el error sea lo menos posible, porque si el error es lo más pequeño posible, vamos a estar midiendo de una forma adecuada. Entonces, lo que un instrumento siempre debe ser es preciso. Siempre debe medir sin variaciones ante las mismas condiciones. Si la variable cambia, obviamente el instrumento cambia, pero si la variable está estática y yo la mido múltiples veces, esas múltiples mediciones deberían ser muy similares, para no decir iguales, una respecto de la otra. Lo que puede haber es una diferencia con respecto del valor patrón. Ahora, si un instrumento es preciso y yo conozco el error, yo podría hacer la corrección mediante, por ejemplo, el software del controlador. Yo sé que este instrumento tiene un error del 2% y es súper preciso. Todas las veces marca lo mismo. Entonces yo puedo hacer ahí algún ajuste o manejando el nivel de error, voy a estar seguro de que estoy midiendo, entre comillas, de buena forma. Así que se entienda la diferencia entre precisión. Precisión es más una medida estadística de la cantidad de veces que mido y la diferencia respecto al valor. Y el error es la diferencia al valor que debiese ser. Otro
entre comillas, problemas o características de algunos instrumentos es el concepto de histéresis. ¿Qué significa esto? Que cuando van, por ejemplo, llegando al valor de forma positiva, ascendiendo hasta llegar a un valor, y descendiendo, hay veces que marcan distintos. Supongamos que quieren llegar al valor 50,0 y en un punto acá marcaba 38,3 y acá puede marcar 39,2. Entonces, en el mismo punto marca dos valores distintos. Y eso se puede deber a que el instrumento, mientras que estaba midiendo, fue acumulando energía y cuando empieza a decrecer su magnitud o a variar, todavía tiene energía acumulada en su sistema de medición, en sus condensadores o en su sistema térmico, etc. Entonces pueden haber diferencias entre el valor de subida y el valor de bajada. Uno tendería a pensar que esos dos valores son idénticos, pero también se da eso en los instrumentos. Entonces, es un tema no trivial y que hay que tenerlo claro, y los instrumentistas sobre todo, cuando están haciendo los ajustes y calibraciones de instrumentos. De repente las plantas fallan en cierta condición, cuando está encendiendo la planta, y marca distinto que cuando estaba apagándose la planta, o cuando estaba cargando el sistema, a cuando estaba deteniendo el sistema. Entonces, ese tipo de cosas me tienen que llevar a una luz de que no será problema de histéresis en los instrumentos. A ver, hagamos una calibración, veamos cómo mide este instrumento. ¿Qué se comporta raro? Funciona mal un día y al otro día funciona bien. Generalmente cuando algo está malo, está malo. No se arregla en forma natural. Si las condiciones no cambian, las respuestas no cambian. Entonces, por lo tanto, hay que sospechar. Ustedes saben que siempre hay que sospechar. Dicho esos pequeños conceptos de metrología, entonces ahora internémonos en los tipos de señales. Entonces, acá vamos a ver por lo menos tres. Y el primero, y más, no sé si más importante, pero de amplio uso para lo que son mediciones, es lo que se conoce como una señal analógica. Y aquí está la definición de una señal analógica. En los PLC, por ejemplo, esto se va a llamar generalmente AI, como una analog input, como una entrada analógica. O como una AO, de output, de input output, o como una salida analógica. Básicamente, si se fijan en el concepto que está acá, estamos midiendo una variable y aquí estamos generando la señal. Y esta variable, ¿cuál es su característica? Que este es el tiempo. En el tiempo, de nuevo, está variando en un rango. Y la variable generada también está variando en un rango. Y entre ellas dos hay una proporcionalidad. Hay una relación lineal, que lo vamos a también ver dentro de esta lámina. En los formatos más típicos, tenemos que la variable que estamos midiendo lo transformamos en una señal de corriente, donde el estándar IEC define la corriente en un rango de 4 a 20 mA. Entonces, el concepto de analógico no significa, por ejemplo, que el instrumento tenga, como en el caso si fuese un reloj analógico, que tenga un sistema de aguja o un sistema electromecánico con el que envía la señal o mide. No, el concepto de señal analógica es que varía en un rango. Internamente puede ser mecánico, sí, puede ser electrónico también, puede ser un sistema que sea en base a un software también, pero el concepto potente es que la señal varía en un rango. Ya,
Continuamos. Como les decía, la señal analógica es una señal ya de muchos años atrás, fue implementada o estandarizada por la IEC, recuerdan, el Comité Electrotécnico Internacional, en particular la señal analógica de 4 a 20 mA, muy utilizada en instrumentación, muy utilizada en instrumentación. ¿Por qué? Porque es fácil de implementar, no requiere un costo muy alto de los equipos, y es un estándar que ya tiene 50 años la industria, así que se ha seguido manteniendo con mejoras en el tiempo. Más adelante vamos a ver algunas características en particulares que tiene esta señal, pero aquí hay un dato no menor, es que nosotros vamos a tener aquí un instrumento. Que como dijimos, lo que está haciendo es realizando una medición y ese instrumento va a generar ahora una señal. Una transmisión mediante una señal. Esa señal es la de 420 mA, pero esa transmisión, esa señal requiere energía. Requiere potencia para poder enviarse, requiere energía si es que esa potencia se va a suministrar por mucho tiempo. Entonces, los instrumentos, como habíamos dicho, no son elementos de potencia, son elementos de señales. Trabajan con baja energía, miliwatts, a lo mucho algunos watts, decenas de watts, no más que eso. No van a trabajar con kilowatts ni megawatts, que son energía ya para generar transformaciones en la materia, generar calor, generar movimiento, etcétera. En este caso, lo que nosotros queremos generar es una señal. Entonces, dicho eso, por ejemplo, vamos a hacer un cálculo de por qué se habla que estos instrumentos trabajan sobre impedancia, resistencia, vamos a simplificarlo aún más, resistencias de carga de entre 0 y 600 ohms. Pueden ser un poco más, pueden ser hasta, ay, disculpen, hasta en algunos casos 1000 ohms. Entonces aquí recordemos, voy a tener que borrar porque se hizo chica esta lámina. Vamos a borrar la parte de acá abajo. Estamos hablando de corriente continua, recordemos que la potencia, estos son 420 mA de corriente continua. La potencia puede ser igual a V por I. Por pi de ohm tenemos que la corriente igual a voltaje partido por resistencia, por lo que despejando aquí podríamos decir que el voltaje es igual a corriente por resistencia. Así que lo que vamos a hacer, vamos a reemplazar en esta expresión voltaje por la equivalencia, por lo que potencia sería igual a el reemplazo de V, que es I por R, ¿cierto? Lo que era originalmente V, por la corriente. Fórmula típica, donde potencia decimos que es I cuadrado por R. Esta es la potencia en watt, la corriente en amper y la resistencia en ohm. Ahora, acá, si se fijan, no estamos hablando de amper. Amper sería ya una corriente alta. Estamos hablando de miliamper, o sea, 0,001 amper
es igual a 1 miliampere. Entonces estamos hablando de valores que van desde 0,004 hasta 0,020 amperes. Si lo expresamos en amperes. Entonces, les dejo este pequeño ejercicio de que ustedes calculen la potencia de un instrumento. Lo voy a escribir aquí arriba. Entonces, lo que tienen que hacer es calcular la potencia de un instrumento cuando la resistencia que se va a conectar a ese instrumento es de 100 ohms, 250 ohms y 600 ohms. Para este rango de corriente, estamos pensando que este instrumento tiene este rango, donde el valor mínimo es 4 miliamperes y el valor máximo es de 20 miliamperes. ¿Cuál fórmula debemos utilizar? Esta. La potencia requerida es I cuadrado por R. No recuerdo que como la ecuación está en amperes y ohm, deben usar eso o se utilizan para tener el resultado en watt. Si ustedes utilizan los miliamperes directamente en la ecuación, el resultado les va a dar en miliwatt. Va a estar escalado por 1 a la 10 a la menos 3, por una en milésima. Así que les voy a dar 10 minutos. 10 minutos a contar de ahora y el resultado me lo envían individualmente. Yo lo voy a anotar acá. Estoy ordenando mi planillita. Aquí ya la tengo. Entonces, 10 minutos y por el chat individualmente me envían el resultado. La potencia mínima ahí le envié los datos por el... Ya, perfecto. Ahí Felipe mandó los datos. Matías, Jorge, Leonardo, Víctor, Mario. No, casi todos ya mandaron los datos. Perfecto. Entonces, como dijimos, escribir en azul para que...
la potencia B por I, pero como dijimos que I lo podemos reemplazar como I por R raíz. Al reemplazar aquí, nos queda que la potencia es I por R por I, o lo que es lo mismo, I cuadrado por R. En este caso, los cálculos, la corriente siempre va a ser un dato, porque el rango de valores tenemos el valor mínimo 4 miliamperes y el valor máximo de 20 miliamperes. Adicionalmente, para este ejercicio se pedían los valores de 100, 250 y 600 ohm, porque la potencia sería lo siguiente. Para el caso de 100 ohm, tendríamos potencia mínima y potencia máxima. Vamos a decir que son 4 miliamperes, 0,004 amperes al cuadrado por 100 ohm y 0,020 amperes al cuadrado por 100 ohm. Donde este primer resultado es 0,0016 watt, o lo que es lo mismo 1,6 miliwatt, y en el segundo caso era 0,04 watts, o lo que es lo mismo 40 miliwatts. Nada más que reemplazar los valores. Si ahora la resistencia sube al doble, este valor va a subir, o sea, en este caso se sube, en vez de 100 ohm, reemplazamos por 250 ohm, va a ser 2,5 veces mayor. Y si es 100, o sea, 600 dividido en 100, va a ser 6 veces mayor. La corriente o el múltiplo I cuadrado no cambia, entonces básicamente como estamos modificando este dato, podríamos calcularlo directamente a partir de esto, donde en este caso, para el caso de 250 ohm, va a ser 4 miliwatts la mínima y 100 miliwatts la máxima. Y para el caso de 600 ohm, .6 miliwatts la mínima, ahí, el lápiz fallando, y y 240 miliwatts la máxima. A ver, sí, básicamente todos llegaron al mismo resultado. Claro, esa es la potencia. Esto para relación de potencia. Vamos a quedarnos con los valores típicos, como decía en el apunte,
Los valores típicos son, por ejemplo, estos que están acá, de 600 ohms, por lo que cuando la corriente es de 4 miliamperes es 9,6 miliwatts, y cuando la corriente es de 20 miliamperes son 240 miliwatts, o lo que es lo mismo, como lo calculó la mayoría, 0,24 watts. Entonces tendríamos la potencia 9,6 y 240. Este en el caso de 600 ohms. 240 miliwatts. Entonces, si supongamos que el instrumento va a estar trabajando al valor máximo durante 10 horas, para que calculáramos la energía. Suponiendo que esto trabaje con una batería o una pila. Si fueran 10 horas, habría que multiplicar esto por 10, lo que nos daría 96 miliwatt hora, 10 horas, y este de acá daría 2400 miliwatt hora, con lo que es lo mismo acá, 2,4 watt hora, y acá en 4 horas sería pequeñito, 0,096 watt hora. 2,4 watt hora para una batería ya es bastante. Estamos hablando de que si fuese una batería de, supongamos, batería típica de un instrumento 5 volt, si hacemos la división, requiere aproximadamente como 480 miliamperes de capacidad. Eso es en 10 horas. Así que imagínense, si este instrumento funcionase con una batería, que las baterías típicas van a tener una capacidad de esta magnitud, esto se terminaría gastando rápidamente la batería. Si está conectado a la red eléctrica alimentado, ambas potencias son manejables, pero se fijan que el transmisor trabaja con pequeñas potencias, con miliwatts o con watts a lo mucho. Ahora, supongamos que para este mismo ejemplo, en vez de esta resistencia tan pequeña, lo hiciésemos con una resistencia grande. Vamos a calcular solamente el peor de los casos. La potencia máxima, pero pensemos que es para una R de 10.000 ohms. Entonces aquí sería 0,02 al cuadrado amper por 10.000. En este caso ya debería tener una potencia de 4 watts. Y en la medida que la resistencia aumenta, la potencia aumenta. Ya un instrumento, ya un transmisor con una potencia de 4 watts, ya un transmisor de bastante potencia que va a generar calor y no se requiere un gasto de energía cuando no solamente tenemos un instrumento, podemos tener miles de estos instrumentos puestos en una planta. Entonces los instrumentos están optimizados para no trabajar así, y por lo mismo las señales y los datos que se van a manejar acá van a ser siempre en lo que se llaman impedancia de carga o resistencia de carga baja. De ahí que en el apunte dice que estos valores son siempre del rango de 0 a 600 ohms. En algún caso pueden llegar a 1000 ohms. Volvemos entonces a la lámina. La siguiente señal
se conoce como señal digital o señal on-off. Esta señal va a adoptar dos valores posibles, un valor on 1, un valor off 0, o podríamos decir presencia o ausencia de señal, porque en este caso, señal típica de 24 volts de corriente continua, de valor constante, claro, aquí tenemos 24 volts, existe un 1 y aquí existe un 0, pero también puede ser en una señal de corriente alterna, ¿cierto? La corriente alterna la vemos en el tiempo, ahí con su valor sinusoidal, pero como he dicho aquí, el valor efectivo va a estar en este rango y acá el valor efectivo va a ser 0. Entonces podríamos decir que está en 1, 0 o existe o no existe señal. ¿Ya? No tiene valor intermedio, es 0% o 100% de la señal. A diferencia de la señal analógica en que nosotros teníamos un rango. ¿Cuál de las dos más utilizadas? Cada una tiene su espectro de utilización. La señal analógica tiene un uso amplio y la señal digital también tiene un uso amplio, depende de lo que queramos medir. Si queremos medir, por ejemplo, un switch que tiene dos condiciones, me basta con esta señal. Pero si yo quiero medir un transmisor de temperatura, que tengo múltiples valores, voy a usar una señal del tipo analógico. Siguiente. La siguiente forma de transmitir información entre un receptor y un transmisor es lo que se conoce como un bus de comunicaciones. Bus de comunicación. En este caso vamos a tener un emisor un medio, que podría ser un cable, podría ser una señal irradiada en el aire, y lo que vamos a enviar son datos. Eso es lo que nosotros enviamos. Datos, podríamos decir, información. Y en un bus de comunicación ya es una forma de comunicarse más amplia, que permite generar una estructura. Esta estructura de comunicación se organiza con el nombre de un protocolo. Y los datos que interesan acá, por ejemplo, serían datos como velocidad de transmisión, y el protocolo. Protocolo de comunicaciones industriales tipo bus, el primero y el que se implementó industrialmente se llamaba Modbus, que lo inventó una firma que era de PLC, Modicon, de ahí el bus Modicon, Modbus. Existen otros como Profibus, que nació en Siemens, Fieldbus Foundation, Data Highway, Profinet, etcétera. Existen múltiples protocolos de comunicación. Todos transmiten los datos de esta forma, pero la forma como interpretan la información es distinta. Es como los lenguajes. Podemos tener italiano, español, inglés, alemán. Vamos a usar caracteres similares, el mismo alfabeto, generalmente, con alguna letra en particular, en excepciones, pero la forma como organizamos las letras, la forma como leemos las palabras, el significado cambia. En este caso es lo mismo, ¿ya? Lo que se transmite son señales de voltaje. Estas señales de voltaje
van a tener valores en volt, pero más que el valor en volt, que también varía eso, me interesa su condición. Si está presente, un 1, y si está ausente es un 0. Entonces, ¿cómo se leería esto en el tiempo? Porque, ¿cierto?, esto está variando en el tiempo. Entonces, siguiendo con esa analogía, cuando tengamos un nivel alto, esto vale un 1. Después tenemos un 0. Aquí las líneas van marcando el periodo, ¿cierto?, que es el inverso de la frecuencia. Entonces, a mayor frecuencia podemos mandar más datos por segundo, el periodo es más corto. Entonces aquí tenemos un 1, un 0, un 1, un 1, un 0, un 1, un 0, y así sucesivamente. En cada periodo el emisor está enviando un dato y el receptor debe conocer el periodo. Eso se sincroniza mediante la velocidad. Si esto fuera una señal digital, diríamos que aquí está encendido, que aquí está apagado, que aquí está encendido, que aquí está apagado, y sería más simple. Si fuera solo una señal digital, esto sería un 1, un 0, todo eso sería un 1, un 0, un 1, un 0, todo eso sería un 1, y así sucesivamente. Pero en este caso es una señal tipo push, por lo que me interesa la velocidad de transmisión, y con la velocidad de transmisión defino el periodo de transmisión. Y con eso se sincroniza el emisor y el receptor. Entonces, si se fijan, ya puedo enviar más información en el mismo tiempo. Entonces, esa información, que puede ser un 1 o un 0, es el que se denomina como un bit. Esa es la menor forma de transmitir información del tipo digital. Es un bit. Ahora, el bit en sí, claro, puede mandar prendido apagado. Pero ahora cuando nosotros tomamos 8 bits y los agrupamos, lo que generamos es un byte. Y esa ya es la base de la transmisión de información. Entonces vamos a hacer cuenta que aquí tomamos los 8 bits, 4, 8. Entonces eso sería igual a un byte. 3, 4, 3, 4. Y aquí tengo otro byte. Y así sucesivamente. Entonces ahora esos 1 y 0, que antes podrían ser encendido o apagado, ahora nos interesa saber cada cuánto tiempo medimos, y con eso vamos formando una sucesión de 1 y 0. Y al final, esa es la información que se está enviando. Ahora, cuando es solamente un bit, hay dos posibles combinaciones, que sea un 0 o que sea un 1. Pero cuando estamos frente a un byte, las combinaciones posibles son mucho más amplias. ¿Cómo podemos determinar cuántas combinaciones se podrían hacer? Muy simple. Aquí se trabaja con un cálculo a donde decimos, en cada espacio, en cada bit, ¿cuántos valores posibles podemos tener? En un bit los valores posibles son 2. O es 0 o es 1, ¿cierto? Esos son los valores posibles de un bit. ¿Y cuántos bits tenemos en un byte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, esta es la base y esa es la cantidad de bits asociados. Por lo que 2 elevado a 8 nos da como resultado 256. ¿Qué quiere decir eso? Que en un byte tenemos Posibilidades. justamente 256 posibilidades o 256 combinaciones posibles. Entonces ya no es solamente un 1 y un 0 repetido 8 veces. Ahora, según cómo se ordenen esos 1 y 0, podemos transmitir 256 datos, a donde, por ejemplo, podemos implementar un código que se llama el código ASCII. En el código ASCII podemos representar números, letras, caracteres como el espacio, es el slash, todo lo que está en el teclado, por ejemplo, todos los símbolos están representados bajo código ASCII. Cuando usted presiona cualquier tecla, el computador lo que genera es un código de esta característica, y ese dato es el que viaja al computador, y el computador lee ese dato y ahí interpreta si es una G, una H, el signo más, etc. Entonces lo que usted va haciendo cuando presiona es generando código ASCII que el computador lee
y pasa a los programas, etcétera. Entonces, en este caso, cuando los elementos se comunican a través de un bus de comunicaciones, estos unos y ceros van viajando rápidamente y el emisor receptor tiene que conocer el protocolo que están conversando y lo transforma en datos a través de un byte. Entonces, a mayor cantidad de bytes, es mucho mayor la cantidad de información que se puede transmitir. Vamos a hacer el cálculo aquí para que se den cuenta cómo esto va creciendo, pero gigantemente. Y lo llevamos a la realidad, lo que usamos todos los días, cómo fue salto, el salto sideral que se pasó, por ejemplo, en los computadores bajo ambiente Windows, cuando hasta unos años atrás trabajábamos en Windows 32 bits y ahora trabajamos en Windows 64 bits. ¿Qué significa? Que los datos, la estructura de datos que maneja ese equipo creció al doble, de 32 a 64, pero no creció por 2. Vamos a ver en cuánta magnitud creció. Entonces, respecto de los datos, dijimos que el más pequeñito es el bit, que la base es 2 y el espacio posible es 1, por lo tanto tenemos dos combinaciones. Después viene el byte, la base es 2, pero tenemos 8 espacios, 256 combinaciones. Después, cuando juntamos 2 bytes, el dato que se llama ahí se conoce como palabra o word, lo que sería igual a 2 elevado a 16, 65.536 combinaciones. Imagínense, si ahora en vez de trabajar con un byte, entre ellos dos trabajan con el formato de 2 bytes, que es una palabra. Y ahora la cantidad posible de combinaciones no es 256 más 256, que podría ser una alternativa si trabajamos con dos cifras. Ahora no, ahora es 256 por 256. En vez de ser 512, son 65.000. Después viene un doble word o doble palabra, que sería 2 elevado a 32. Y este ya no me acuerdo el valor exacto así de memoria, son 4.100 y tantos millones, así que lo voy a calcular aquí. Bien. Sacar la calculadora. Aquí está. 2 elevado son 4.294.967.296 combinaciones. Esas son la cantidad de combinaciones que un computador, que un sistema de control puede manejar cuando trabaja con 32 bits. De ahí, si se recuerdan ustedes, los computadores antiguamente, cuando eran de 32 bits, podían manejar una memoria de no más de 4 GB. 4 GB es ese número, 4.294 millones de bits. Entonces, esa era la limitación. Y cuando si quisieron tener computadores con memorias más grandes, con archivos más grandes, el salto natural fue colocar en paralelo dos elementos de 32 y conectarlo. Entonces, al final, nos pasamos a los 64 bits. Donde este número es 1,844674 por 10 elevado a 19. O sea, hay 19, tendría que correr la coma 19 lugares hacia la derecha, para que se den cuenta el número que es, porque básicamente es tomar estos 4.294 millones y multiplicarlos por sí mismos. Eso es lo que se va haciendo. Y en algún momento vamos a pasar a 128 bits. Me dicen la cantidad de combinaciones. De hecho, cuando usted, por ejemplo, usa encriptación, ¿qué significa eso? Se mete a una página web,
HTTPS, que significa High Transfer Protocol Security, páginas que encriptan información que cuando usted escribe algo lo transforman en un número de 128 bits. Así que tiene toda esa cantidad de combinaciones, que ya sería ese número por ese mismo número. Ya es un número 2. Ya estamos hablando de 3,4 por 10 elevado a 38 combinaciones. Una cantidad ya que se nos escapa de la mente, un número muy grande de posibles combinaciones. Entonces ahí adentro está almacenado el número de la tarjeta de crédito, de tal forma que si alguien quiere leer esos datos, porque uno puede tomar un sniffer, un programa, y leer los 1 y 0 que están pasando, y lee los 1 y 0, pero ahora tiene que descifrarlo, tiene que saber qué información significa eso, y si eso está encriptado con un código en 128 bits o en 256 bits, ya podría estar durante meses, hasta años, tratando de, por un sistema de prueba y error, calzar con la combinación ideal. Entonces, de esta forma es como los sistemas de comunicación van transmitiendo los datos. En sistemas industriales, que es lo que estamos viendo, nosotros vamos a utilizar este formato y cuando veamos ya más adelante el curso la parte de programación y la parte de PLC, vamos a ver que los PLC, los sistemas de computación industrial, utilizan estos formatos de información y la información se guarda así y eso lo hace compatible con todo tipo de aplicaciones, para computadores de escritorio, ambiente Mac, ambiente Windows, aplicaciones para teléfono, etcétera. Entonces ahí todo lo que se conoce como el mundo digital converge y se puede comunicar, y que es la maravilla que estamos viviendo actualmente. Entonces surge una nueva tecnología y ¿qué es lo que hace? Aumenta la velocidad. ¿Por qué significaría eso? Supongamos que en este espacio, en vez de haber una división, ahora yo coloco 10 divisiones. Entonces, ese 1 ya no sería 1, serían 10 números. Significa que en el mismo tiempo podría transmitir 10 veces más datos. Y después no solamente lo divido por 100, lo divido por 1000. Ahora, en ese tiempo que transmitía un dato, ahora puedo transmitir 1000 datos. Y así ha sido la evolución en el tiempo. Cada vez las velocidades de transmisión son mayores, por lo tanto los periodos son más chiquititos y trabajamos más rápido y podemos transmitir más datos en menos tiempo. Entonces lo que antes era descargar o transmitir datos que a lo mucho eran texto plano, después se pasaron a fotografía, ahora ya lo común es transmisión de imágenes, de video y 4K y después será 8K y cada vez el ancho de banda, que es cuando hablamos de ancho de banda o bandwidth, es justamente esto, la cantidad de datos que se pueden transmitir por segundo. Ese es el bandwidth de la red. Ahora, industrialmente no necesitamos nosotros en las aplicaciones comunes transmitir una imagen, aunque se puede. Si nosotros lo que queremos transmitir o controlar va a ser un valor de temperatura, un valor de humedad, un par de coordenadas que lo podemos llevar a plano X y Z. O sea, la cantidad de datos que nosotros trabajamos no es un valor tan grande. Entonces, estas redes generalmente trabajan a velocidades lentas, pero igualmente con el paso del tiempo han ido aumentando su velocidad y se han ido estandarizando hacia lo que son protocolos de Internet industrial, permitiendo que las redes, y va a ser así, con el paso del tiempo van a tener la capacidad de procesamiento en tiempo real de imágenes, de reconocimiento de patrones y por lo tanto generar sistemas de control a través de visión artificial, etcétera. Pero esta es como la base de cómo se transmite la información desde el punto de vista digital.